Jesús con los pecadores que somos nosotros y por lo menos el que les habla, y a reconocernos así nosotros en esos encuentros, digamos así, de gozoso rescate por parte de Jesús, de las almas, de sus ovejas. Y estamos en plena Cuaresma. Y la Cuaresma es para dar cada uno de nosotros un puntapié al telonio detrás del cual estamos atrincherados. Cada uno tenemos un mostrador donde exponemos lo bonito, claro, lo feo se mete debajo de los cajones. Y somos muy guardosos, que diría la Santa Madre, de fomentar, de cultivar, de mantener esa imagen o ese, incluso atrevámonos a decir, porque es así, ese personaje. Y claro, eso es el producto de venta o de exposición que se exhibe en el mostrador, en el telonio. Recordemos la palabra griega, cuando las trae el Evangelio sin traducir son muy bonitas. Ahora dicen el mayordomo de las bodas de Caná. Y dice uno, ¿quién era? Fermín o Bautista, que es como se llaman los mayordomos en todas las películas o novelas. Pues digamos el architriclino, que es mucho más bonito, ¿no? El architriclino. Y lo mismo aquí, él estaba sentado en el mostrador de los impuestos. Como si dices que la vieja echó la limosna en el cepillo del templo. Diga usted el gazofilacio. Y aquí lo mismo, el telonio estaba sentado. Mateo, tras el telonio. Y aquel seminarista que decía que hilación viene de hilo, diría que el telonio es porque vendía telas. Bueno, pues era el cobrador de los impuestos. Y yo tengo mi telonio particular y dice Benedicto XVI presenta en uno de esos ángeles, en junio de 2008, esta escena, este contexto de la vocación de Mateo, después de llamarlo precisamente Jesús, mientras estaba sentado en el banco de los impuestos. Jesús le podía haber buscado, haberse hecho el encontradizo con él en otro momento, pero escogió precisamente ese, aquel en el cual Mateo, Leví todavía, se sentía o pretendía sentirse más seguro detrás de sus propias seguridades. Y esas que pudieran opacar nuestra verdadera personalidad ante los demás no nos ocultan ante Jesús. Y por eso hay que pedir mucho, vivir en la verdad, en la verdad. Y no hacer el ridículo pretendiendo engañarnos a nosotros mismos y mucho menos a Jesús. Y entonces, en ese momento es cuando llama Jesús a Mateo y va a su casa con los discípulos y se sienta a la mesa junto con otros publicanos. Viene, como siempre, el escándalo de los fariseos. Y viene la respuesta del Maestro. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En los días de ejercicios es importante preguntarse esto porque son días de examen también. ¿Cuál es la conciencia de mi necesidad de sanación? ¿Cuál es mi autopercepción como pecador y no como sano o justo? Y es el propio Mateo que lo cuenta en tercera persona quien pone en labios de Jesús la profecía de Oseas. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios.
No es la única vez que pronuncia Jesús esta sentencia, porque la repetirá a propósito de la observancia del sábado, y lo trae también Mateo. De manera que dice Benedicto XVI, el Verbo hecho hombre se reconoció, por decirlo así, plenamente en este oráculo de Oseas. Lo hizo suyo con todo el corazón y lo realizó con su comportamiento, incluso a costa de herir la susceptibilidad de los jefes de su pueblo. Esta palabra de Dios nos ha llegado a través de los evangelios como una síntesis de todo el mensaje cristiano. La verdadera religión consiste en el amor a Dios y al prójimo. Esto es lo que da valor al culto y a la práctica de los preceptos. Misericordia quiero y no sacrificios. Llega a decir esto el Papa, que ahí está contenido todo el Evangelio, y lo glosa con una exclamación de un gran dramatismo muy hermosa. ¿Qué hace San Agustín en las confesiones? Señor, ten misericordia de mí. Mira que no oculto mis llagas. Tú eres el médico, yo soy el enfermo. Tú eres misericordioso, yo lleno de miseria. Toda mi esperanza está puesta únicamente en tu gran misericordia. Fijémonos en esa interpelación del pecador al misericordioso, del enfermo al médico. Mira que no oculto mis llagas. De esto se trata, de no escondernos detrás del telonio, de no maquillar cada día nuestra careta, sino de transparencia humilde y de sencillez espontánea y de aceptación de sí mismo. Estos parecen conceptos, hoy como está todo tan antipáticamente permeado de psicologismo, pues hablar así a veces puede producir cierto rechazo, pero es que hay que empezar por ahí. A mí me está permitiendo mucho el trato últimamente con gente más joven, el darme cuenta de eso. Es uno de los problemas fuertes de hoy. La no aceptación de sí mismos, porque entonces no se acepta a nadie, porque todo el autorrechazo que yo siento lo proyecto en los demás, y tampoco se acepta el amor de Dios. Entonces, aceptarse a sí mismo con alegría, e incluso, según la escuela de Teresita, gozarse en la propia pequeñez y reputar como un tesoro las manos vacías, porque ese hueco servirá para que Dios lo llene. Eso es lo que permite que Jesús me cure, me restaure, me recree, me renueve y me rehaga. Entonces, mira, Señor, que no oculto mis llagas, pero el que trata de remozarse siempre a base de unas pinceladas de barniz, pues claro, no se somete a la operación que necesita. Y esta es la curación. Este es el comienzo, el reconocimiento sosegado, sin agobios, ni escrúpulos enfermizos, ni obsesiones que vienen del maligno, claro, pero el reconocimiento lleno de naturalidad y por tanto de humildad y por tanto de verdad del propio pecado. Mira, Señor, que no oculto mis llagas. Y podríamos decir con San Bernardo en uno de sus sermones, yo no seré pobre en méritos mientras tú no lo seas en misericordia. Y esperar siempre en Él, pero poniéndome a tiro de las saetas de su amor, si no, no podrá hacerlas llegar a mi corazón, al cual quiere también sanar
con un poco de dardo, como en el caso de Teresa. Pues, a pesar de ser pecadores, Él nos ama y tiene el firme propósito de no dejar de hacerlo, mientras que yo no dimita de esa peregrinación interior que tengo que hacer siempre de regreso a la casa del Padre. Dice Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, apoyándose en una frase de la parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15, 17. Entonces recapacitó. Y partiendo de aquí dice el Papa, en esa recapacitación del Hijo que estaba hecho un crápula totalmente perdido, pues no era solamente decir, he hecho mal y voy a tratar de parchear esto como pueda, sino a ver cómo lo hago. Sí, voy a emprender el camino, tendré que ir pidiendo limosna, a ver si llego y venzo la vergüenza, y ahora qué actitud voy a encontrar en mi Padre, pero sobre todo, que es lo que casi siempre nos preocupa cuando tenemos que enfrentarnos a una situación un poco vidriosa, ¿qué voy a decir? ¿Qué digo? ¿Cómo empiezo? Porque si luego me trastabillo, bueno, pues ya veremos, pero por lo menos algo para empezar tengo que llevar preparado. Esto, siendo hombre, si hubiera sido mujer, tiene preparada opción B, opción C, opción D, según la cara que ponga la otra, según tal. Bueno, pues este muchacho prepararía la opción A y poco más. ¿Y qué hago? Y entonces, dice el Papa, hay que ver la palabra, recapacitó. Por ahí empieza todo. Y cuando falta conversión es porque falta pararnos. Pero no te das cuenta que eso es que estás haciendo el tonto, aunque sea en un aspecto. No hablamos de una conversión existencial como era este caso, pero en ese aspecto concreto, de tu vivencia de la pobreza, de la vida comunitaria, de la obediencia, de la aceptación del oficio que te han dado, de lo que sea. En ese aspecto concreto, que no es un aspecto aislado porque está influyendo en todos los demás y está estropeando tu santidad, no te das cuenta que estás haciendo el tonto. Que, si posiblemente a lo mejor hasta tengas razón, pero te merece la pena. Te merece la pena, porque es una razón no en una cuestión decisiva para la salvación eterna. Si es que, mire usted, si es así, sí, de acuerdo, sí, es así. ¿Y qué? ¿Y qué? Si el que sea así no nos sirve nada más que para estar en un berrinche permanente, porque además no va a dejar de ser así. Es que, ¿verdad? No recapacitamos. Hay que tener... Yo le digo mucho a estos muchachos, mira, aunque no tengáis virtud, porque no siempre sale a flor de piel la virtud, tened un poco de vista comercial. Sentaos a echar cuentas. Me merece la pena. ¿Va a ganar la columna del haber o va a seguir engordando la del debe en números rojos? Pues ten vista comercial. Entonces recapacitó. Y dice el Papa en Benedicto, en Jesús de Nazaret, las palabras que prepara para cuando llegue a casa nos permiten apreciar la dimensión de la peregrinación interior que emprende. Vuelve a casa. Es decir, al Padre y a sí mismo, que esto no siempre lo ponemos de relieve. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra... Sí, me pondré en camino a donde está mi Padre. ¿Y dónde está mi Padre? En su casa. Pero es que además es la mía, pues yo no tengo otra. Yo he salido de esa, he andado buscando muchas, he malbaratado la parte de herencia que me ha dado y resulta que ahora no tengo casa. Ah, pero sí, es que la sigo teniendo. Si es que mi casa es la del Padre. Entonces, lo que hace este muchacho es una peregrinación interior de regreso al Padre y a sí mismo.
o sea, a casa. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y San Agustín escribe en las Confesiones otra vez: el Verbo mismo clama que vuelvas, porque solo hallarás lugar de descanso imperturbable donde el amor no es abandonado. ¡Qué definición de la casa del Padre! Aplicable al cielo, aplicable a la vida de la gracia, aplicable a la intimidad divina, aplicable a mi vocación plenamente vivida. Es esa casa cálida, ese hogar acogedor, el único suelo donde no me considero extranjero, el único lugar donde el amor no es abandonado. Todos los otros amores un día te faltarán, pero el de su corazón no te faltará jamás. Y por eso tengo que recuperar siempre esa casa. Y ya sabemos que el padre al que nos figuramos subiendo cada tarde a un ribazo a ver si venía el hijo de sus entrañas, pues cuando lo ve aparecer se le echa al cuello y prepara la fiesta. Y dice el Papa: queridos amigos, ¿cómo no abrir nuestro corazón a la alegría, a la certeza de que a pesar de ser pecadores, Dios nos ama? Él nunca se cansa de salir a nuestro encuentro. Siempre es el primero en recorrer el camino que nos separa de Él. O sea, que Dios, nuestro Padre, siempre se levanta más temprano y siempre nos está esperando. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? La confianza ilimitada, sin miedo a nada, porque el principal enemigo de la confianza, y yo diría de todo en la vida, es el miedo. En otro de sus ángelus, también de aquel tiempo, de junio del año 2008, hace el Papa una distinción muy sabia, como todo lo que él hace, y nos estimula a reflexionar sobre la diferencia que existe entre los miedos humanos y el temor de Dios. Y dice: el miedo es una dimensión natural de la vida. Desde la infancia se experimentan formas de miedo que luego se revelan imaginarias y desaparecen. La persona que pasada la infancia o la primera adolescencia sigue conservando, a veces incluso acrecentando esas formas de miedo, pues ahí hay alguna tara psíquica, pero son formas de miedo de la infancia, a la oscuridad, la soledad, lo que sea, sobre todo cuando al niño, en un error pedagógico, se le han inculcado miedos para estimularle a ser obediente. En fin, ha habido educaciones en este sentido muy equivocadas. Las personas no se pueden mover nunca por el miedo. Y entonces, dice el Papa, son formas de miedo que luego se revelan imaginarias y desaparecen. Sucesivamente emergen otras, ya pasada la infancia, que tienen fundamentos precisos en la realidad. O sea, ya tengo una percepción de la realidad equilibrada, justa, porque ya no soy un niño que se imagina o ve cosas, ya no soy un adolescente fantástico, romántico, ya soy un adulto que percibe las cosas y entonces esos factores que me provocan miedo son reales, son innegables. Y dice, estas formas de miedo que emergen después y tienen fundamento preciso en la realidad, se deben afrontar y superar con esfuerzo humano y con confianza en Dios. La persona que se mantiene en esos miedos, y son muchísimas,
Gente vive presa de los miedos. No hay más que ver las miradas por la calle, huidizas, llenas de prevención, como blindadas. La gente tiene un miedo terrible a todo. Y no digamos después del montaje de la pandemia esta que hemos pasado. Entonces es un horror y así está la gente atenazada, esclerotizada, paralizada, que es lo que ha interesado al nuevo orden mundial, por eso se ha montado todo esto, para que la gente haya quedado aterrada y lo han quedado más de lo que estaban, Entonces, eso se debe afrontar y superar con esfuerzo humano y con confianza en Dios. Pero sigue más adelante Benedicto. Los miedos infantiles, esos tienen que desaparecer solos. Los miedos por factores reales que se descubren de mayores, esos tienen que ser afrontados y superados. Pero sigue más adelante. Pero también hay, sobre todo hoy, una forma de miedo más profunda, de tipo existencial, que a veces se transforma en angustia. Nace de un sentido de vacío asociado a cierta cultura impregnada de un nihilismo teórico y práctico generalizado. El nihilismo, ya sabemos, viene de nihil, que es nada en latín. Pues el nihilismo es esa corriente filosófica, como toda la mayoría de ellas moderna del siglo XX. Hablábamos ayer del existencialismo, la náusea de Sartre, el estar abocado a la nada, el sinsentido de la vida. Pues un nihilismo teórico y práctico, y es un sentido de vacío. Y añade el Papa, después de haber presentado este retrato clarividente del hombre de hoy, y esto en un Ángelus, que son 2 pinceladas. Un Ángelus son una intervención pequeña, pero cómo aprovechaba todo para ponernos en la verdad, si se lo hubiera escuchado más. Y esto en un Ángelus, pero podemos ir a las homilías, a los discursos, todo así, poniendo siempre el bisturí donde había que operar. Pero como decíamos antes, el enfermo prefiere no ir a la mesa de operaciones, y así está el hombre de hoy en nuestra sociedad, presa de lo que él denunciaba y está detrás de todos estos diagnósticos, la dictadura del relativismo. Y entonces aquí añade, ante el amplio y diversificado panorama de los miedos humanos, la palabra de Dios es clara. Quien teme a Dios no tiene miedo. Esta es la conclusión. Lo que pasa es que los pobrecitos niños de hoy que van a hacer la primera comunión o los que se confirman para despedirse del todo de la Iglesia, pues no saben lo que es el temor de Dios, no saben, porque no se les enseñan los dones del Espíritu Santo, ni el catecismo, pero el temor de Dios es la principal victoria contra el miedo del hombre. Es lo que viene a decir Benedicto. El temor de Dios es, en definitiva, la virtud de la religión, el culto a Dios, el reconocimiento de Dios, la primacía de Dios, la adoración, que era un tema tan querido para él. Como dijo en Cuatro Vientos cuando se desató aquel vendaval, aquella tempestad. No, yo no digo el discurso que traigo preparado, que se les entregue después a los jóvenes. Pero si digo el discurso, tenemos que suprimir la adoración, y la adoración eucarística no se suprime. Ese formato lo inauguró él. Ya después las cosas han cambiado mucho en todo sentido. Pero no digo el discurso, que lo diga Jesús, hay que adorarle. Y entonces el temor de Dios es el antídoto contra el miedo del hombre. Y sigue diciendo, el temor de Dios que las Escrituras definen como el principio de la verdadera sabiduría, coinciden con la fe en Él, con el respeto sagrado a su autoridad sobre la vida y sobre el mundo. No tener temor de Dios equivale a ponerse en su lugar, a sentirse señores del bien y del mal, de la vida y de la muerte. En cambio, quien teme a Dios siente en sí la seguridad que tiene el niño en los brazos de su madre.
Quien teme a Dios permanece tranquilo incluso en medio de las tempestades, porque Dios, como nos reveló Jesús, es Padre lleno de misericordia y bondad. Quien lo ama no tiene miedo. Recuerdo una de mis muchas conversaciones, y fue casi de las primeras, con la Madre Magdalena, y me dijo precisamente esto. He estado leyendo una plática del Padre Torres sobre la primera epístola de San Juan. ¿Te has parado a pensar eso? De que el amor desecha el temor. Por tanto, el único secreto, con aquellos ojos que echaban luz, me decía, el único secreto es llenarse de amor. Y entonces no habrá temores. El amor desecha el temor. Se había quedado, como nos pasa muchas veces, aunque hayamos posado los ojos en esa frase o la hayamos oído otras veces, pero en ciertos momentos te quedas impactado, ¿no?, por una frase de la Sagrada Escritura, que además en ese caso yo con los años he buscado esa plática del Padre Torres, y él desarrolla preciosamente. Y ahora se van todas a la mitad, después de la plática se van a la mitad a buscarla donde está. Pues el amor echa fuera. Eso es así. Aunque no sea por fervor, pero por curiosidad. Entonces, el amor echa fuera el temor. Eso es. Estoy mirando aquí, me parece que me lo está diciendo. Y pues es que no se teme, porque dice San Juan, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Por consiguiente, sigue el Papa, el creyente no se asusta ante nada, porque sabe que está en manos de Dios. Sabe, esta idea es muy querida suya, la repite muchísimo, sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra, sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo, el Verbo de Dios encarnado, que nos amó hasta sacrificarse a sí mismo muriendo en la cruz por nuestra salvación. Cuanto más crecemos en esta intimidad con Dios, impregnada de amor, tanto más fácilmente vencemos cualquier forma de miedo. Y nos presenta la escena de San Pablo, cuando se le apareció Jesús en una visión durante la noche, en un momento particularmente difícil de su predicación. Hechos de los Apóstoles 18, 9, 10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Esta es la razón, este es el motivo. Entonces, muchas veces, por no decir siempre, el principal motivo de mi miedo soy yo mismo. Y la principal fuente de mis temores son mis pecados. Pero esto me oprime, me angustia, me abruma, porque miro la vida desde mí mismo. Y si la miro desde la mirada de Dios, desde su corazón y desde su amor infinito, o sea, desde su amor perfecto, entonces se ponen en fuga todos mis temores, porque el amor perfecto expulsa el temor y fomenta la confianza, el abandono. En medio de la certidumbre total de mi pecado, pero eso no me importa, me duele, pero no me inhabilita, ni me incapacita, ni me paraliza, ni me atemoriza, sino que me libera, porque en eso se manifiesta la misericordia de Dios. De manera que, hermanas y madres mías, puntapié al telonio y manotazo a la careta, y ante Dios con todo lo que somos y tenemos, para que Él nos colme
de su misericordia, esa misericordia en la que creyó María, de la que dice el Papa en uno de estos ángelus de febrero de 2010. Dejémonos guiar por ella en el camino de la Cuaresma, para ser liberados del espejismo de la autosuficiencia, reconocer que tenemos necesidad de Dios, de su misericordia, y entrar así en su reino de justicia, de amor y de paz.